Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Avatar: Tai Lung. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 57. Sin límites. Tai Lung miró al cielo, entrecerrando sus ojos dorados mientras el mundo superior se sumía en la sombra. El sol fue absorbido por la oscuridad, y su luz cegadora fue reemplazada por un anillo hueco de fuego. Por primera vez en sus vidas, presenciaba un eclipse. En su vida pasada, solo había oído hablar de un evento así en los cuentos. Ahora, por fin, lo veía con sus propios ojos. A su lado, Azula se inclinó más cerca y susurró, con un tono extrañamente bajo: «Es el sol negro. He leído en los pergaminos del Palacio Real que los maestros fuego perdemos nuestra capacidad de controlar durante el sol negro». Tai Lung no respondió, solo asintió. Ya lo sentía. Su ki estaba siendo reprimido, oprimido como si el mundo mismo intentara sellarlo. Frunció el ceño, preguntándose si esto era lo mismo que habían experimentado los maestros agua durante el imprudente ataque de Zhao al espíritu de la luna. Sus pensamientos se interrumpieron cuando el anciano maestro de la tribu del agua se giró para mirarlo. La aguda mirada de Tai Lung captó el cambio de inmediato. El acero endurecido en los ojos del hombre lo supo al instante. ¿Cambiaste de opinión?, preguntó Tai Lung con calma, aunque su voz contenía un leve tono de advertencia. La expresión del anciano maestro era grave. «No quería pelear contigo. Sabía que la muerte era el único resultado al enfrentarte. Pero parece que los espíritus no quieren que me vaya. El sol negro es una señal, el destino ha hablado. Sé que no es honorable incumplir mi compromiso ni atacar a alguien cuando está debilitado». Los ojos de Tai Lung se entrecerraron aún más. «Esta podría ser la única vez que podamos derrotarte, cuando no puedas controlar el fuego», admitió el anciano con voz firme a pesar del conflicto que sentía en su corazón. «Después de todo, eres la mayor amenaza para este mundo». Tai Lung ladeó la cabeza, con una leve sonrisa burlona en los labios. «¿Lo soy ahora? Dime, ¿qué hice?». El maestro tomó posición, con el agua enroscándose a su alrededor como serpientes vivientes. «Eres demasiado fuerte», dijo con firmeza. «Y quédate al lado de la nación del fuego. No hay necesidad de hablar más. Soy Pakku, maestro del agua control de la tribu Agua del Norte. Lamento que hayamos llegado a esto, pero no veo otra opción. Sin embargo, me aseguraré de que tu compañero pueda regresar sano y salvo al barco». Azula se puso en posición sin dudarlo, y con una voz llena de sarcasmo, dijo: «¡Qué señor tan honorable, con los ojos brillantes! Me conmueven tanto tus palabras que casi me dan ganas de llorar». Tai Lung levantó una mano hacia ella. «Me persigue», dijo en voz baja. «No te metas». Azula lo observó un instante, luego se relajó y retrocedió varios pasos. Sabía que Tai Lung era un luchador peligroso incluso sin dominarse. Velocidad, fuerza y técnica perfeccionadas más allá de lo imaginable. Tai Lung dio un paso lento hacia adelante. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Quizás sea obra de espíritus», murmuró. Quizás este enfrentamiento estaba destinado a ocurrir. Pakku inhaló y luego se movió. El agua lo envolvió y se congeló en una lluvia de lanzas de hielo que se lanzaron hacia Tai Lung como una tormenta de lanzas congeladas. Tai Lung no mostró miedo. Se adelantó y al instante siguiente golpeó los lados de las lanzas con una velocidad increíble, haciéndolas girar en el aire. Tai Lung continuó con puñetazos y patadas en la espalda, enviándolos hacia Pakku, 2 veces más rápido que antes. Pakku abrió los ojos de par en par y rápidamente creó un muro de hielo para bloquear las lanzas. En el momento en que las lanzas impactaron contra la pared, aparecieron grietas debido al poderoso impacto. Pakku se sorprendió, pero no tuvo tiempo, pues Tai Lung, desde arriba de la pared, se abalanzó sobre Pakku con una patada de hacha. El anciano maestro saltó hacia atrás, esquivando la patada por los pelos. El pie de Tai Lung continuó bajando, golpeando el hielo. En un instante, se extendieron grietas por todas partes. Pakku, en ese momento, se alarmó. Si la patada hubiera dado en el blanco, podría haber muerto en el acto. Sin dudarlo, el anciano maestro dobló el hielo bajo el pie de Tai Lung, convirtiéndolo en agua. Pero Tai Lung fue más rápido. Se lanzó hacia atrás contra la pared congelada.
Paku controló el agua para seguir a Tai Lung, quien, con un movimiento rápido, saltó de nuevo tras la pared de hielo. Paku derritió la pared y miró a Tai Lung, quien estaba de vuelta donde había empezado, sin dejar de sonreírle al anciano maestro. Paku respiró lentamente, pero no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos. Tai Lung era más fuerte y rápido de lo que había imaginado. Por un momento, el anciano pensó que perdería si esta pelea se desarrollaba en el Reino Tierra o en cualquier lugar donde el agua no abundara. Paku dejó de pensar en ello y decidió concentrarse en la batalla. Volvió a formar lanzas de hielo, pero esta vez más pequeñas que la primera oleada. Las desató con el doble de velocidad que el ataque anterior. Tai Lung permaneció de pie tranquilamente mientras observaba las lanzas que parecían balas que se acercaban. Luego levantó su mano y una ola de fuego azul estalló, evaporando el hielo en un silbido de vapor. Por un instante, Paku, Azula y los 3 jóvenes guerreros que estaban detrás del maestro abrieron los ojos de par en par, atónitos y conmocionados. La voz de Paku sonó tensa, casi un susurro de incredulidad. Imposible. ¿Cómo es que aún puedes hacer fuego control? Quería demostrarte que aún puedo luchar e incluso ganar sin doblegarme. En realidad, podría haberte matado con esa patada si hubiera querido, pero solo la esquivaste porque te lo permití, dijo Tai Lung. Se acercó, su sonrisa se profundizó hasta convertirse en la de un depredador. Paku retrocedió un paso involuntariamente. El pánico se apoderó del rostro del anciano al comprenderlo. Entonces, como de la nada, una descarga eléctrica crepitó alrededor de Tai Lung. Con el preciso movimiento de 2 dedos que Tai Lung solía hacer, un rayo se arqueó hacia Paku. Paku levantó un muro de hielo para defenderse. El rayo cayó y el impacto detonó contra el muro, una explosión de hielo destrozado y vapor. Paku retrocedió un paso más, preparándose para lo que vendría después. Lo que vino después fue peor. Una lluvia de fuego azul cayó desde arriba. Paku levantó un segundo escudo de hielo y luchó por contener la embestida, pero cuando intentó retroceder, Tai Lung, que había alzado el vuelo antes, protegido por la explosión, descendió verticalmente como un meteoro, sabiendo que el viejo maestro no podría evadirlo a tiempo. Golpeó con fuerza. Paku fue arrojado a la nieve, aplastado por el peso del golpe. Tai Lung permaneció de pie sobre él, completamente tranquilo. Esta fue tu decisión, dijo Tai Lung con voz serena. Ahora afronta las consecuencias. Paku alzó la vista entre el dolor y la nieve, convocó lo que pudo y atacó con una última y desesperada estocada de hielo a Tai Lung. Pero Tai Lung fue más rápido. Sus manos se movieron como un rayo. El fuego alcanzó los brazos del anciano maestro y los quemó. Paku gritó. Tai Lung pasó junto al maestro derrotado sin dudarlo. Miró a los 3 guerreros de la tribu del agua, paralizados y aterrorizados, y dejó entrever el desprecio en su voz. Supongo que no te atreves a pelear conmigo, dijo. Eso lo hace más fácil. Llévate a este anciano y lárgate, mientras yo me porto bien. Muévete ya. Los 3 jovencitos corrieron como si sus vidas dependieran de ello, llevaron a Paku y huyeron. Una vez que los 3 jóvenes guerreros arrastraron a Paku y desaparecieron en el horizonte blanco, Azula se acercó más, con los ojos fijos en Tai Lung. ¿Cómo es que aún puedes controlarte a pesar del sol negro? Preguntó ella, con una voz que transmitía a partes iguales sospecha y curiosidad. Tai Lung exhaló lentamente, su aliento se empañó en el aire frío. Ya te conté sobre mi visita al Templo del Aire del Este, comenzó. Allí conocí a un viejo gurú llamado Patik. Me enseñó algo nuevo que me ayudó a progresar como persona y como maestro. Azula inclinó la cabeza ligeramente, esperando. Chakras, explicó Tai Lung. Puntos del cuerpo por donde fluye el ki. Cada uno está vinculado a una parte diferente de nuestro ser. La supervivencia, el placer, la fuerza de voluntad, el amor, la verdad, la comprensión y la energía cósmica. Para abrirlos, debes liberar lo que los bloquea. El miedo, la culpa, la vergüenza, el dolor, las mentiras, las ilusiones, y, finalmente, el apego terrenal. Solo entonces el ki puede fluir libremente. Continuó, detallando cada chakra, su lugar en el cuerpo y los pasos que el gurú Patik le había mostrado para abrirlos. Azula escuchaba, fascinada a pesar de sí misma, con el ceño fruncido como si intentara procesar algo que no se parecía a nada que le hubieran enseñado. Cuando los desbloqueé, continuó Tai Lung, me hice más fuerte, mucho más fuerte. Mi ki ya no está limitado por los ciclos del día, la noche, ni siquiera por el sol negro. Puedo sentir el ki de otros seres, sentir el flujo de energía a través del mundo. Esa conexión me permite permanecer aquí e ignorar lo que debilita a los demás maestros fuego. También gracias a eso, aprendí a sanar.
Azula abrió los ojos de par en par. Nunca había escuchado algo así. Que la filosofía etérea de los monjes que predicaban el equilibrio y la paz pudiera generar tal poder le parecía una contradicción. Va en contra de la mentalidad de la Nación del Fuego, donde la fuerza de voluntad y las emociones fuertes son la verdadera fuente de fuerza. Sin embargo, aquí Tai Lun era una prueba viviente de lo que la paz y el equilibrio pueden aportar a los maestros. Pero Tai Lun no se detuvo en su asombro. En cambio, contempló el hielo infinito. Entrenemos aquí un rato más, dijo. Luego regresaremos al barco. No quiero asustar a la gente de la tribu del sur. La mayoría son mujeres y niños. Azula arqueó una ceja. Nunca entendí por qué te importan esas cosas. Y ahora perdonaste a ese anciano, el que se retractó de su palabra e intentó matarte. La expresión de Tai Lun era tranquila. Ya te lo dije, no quiero dañar a inocentes, atacar sin motivo. Hace años, maté a decenas de soldados del Reino Tierra para salvar a nuestros soldados atrapados. No le di mucha importancia entonces, pero luego me enfrenté al hecho de que me consideraban un monstruo terrible dondequiera que iba. Tenían razón, por supuesto, pero también me dio una perspectiva aleccionadora. La violencia, incluso para salvar a otros, puede ser perjudicial para los inocentes, para las familias de quienes maté. Algunos dirán que es la guerra y eso es normal, pero sé que podría haberlo hecho mejor. Elegí matar en lugar de incapacitar. Tai Lun miró hacia donde corrían los miembros de la tribu del agua. Ese anciano luchó contra mí por miedo y por lo que consideraba un deber, no por verdadera malicia ni odio, pero aún así renegó de nuestro acuerdo y, por lo tanto, merecía ser castigado como corresponde. Sus brazos quedarán marcados en el futuro por su decisión, y punto. Si hubiera llegado hasta el final y lo hubiera matado, no habría cambiado en absoluto. Sería un tonto si repitiera los errores del pasado. Si me dejara llevar por la ira ciega y la violencia, me deshonraría a mí mismo y a quienes me enseñaron de nuevo. Por un momento, Azula lo miró fijamente, preguntándose si ocultaba algún secreto más profundo. Pero luego negó con la cabeza, decidiendo que debía ser la influencia de los nómadas del aire. Toda su cultura se basaba en la paz y el equilibrio. Era evidente que se le había contagiado demasiado. Los dos permanecieron en la tierra congelada, entrenando con incansable concentración durante 3 días seguidos antes de regresar finalmente al barco. Capítulo 58. Batuu. A su regreso, Tai Lun había declarado su intención de permanecer más tiempo en el Polo Sur. Me dirijo hacia el sur, declaró Tai Lun. He estado sintiendo un ki extraño allí. Tengo la intención de ver qué es antes de irme. Se giró hacia Azula. Sigue entrenando tu fuego control, como hicimos los últimos 3 días. Sin esperar respuesta, saltó de la cubierta y emprendió el vuelo hacia el horizonte. Tile ladeó la cabeza, viéndolo desaparecer. ¿Siempre es así?, le preguntó Ann, el vicecapitán del barco. Ann asintió brevemente. El capitán suele partir a explorar lugares de difícil acceso. No es raro que desaparezca durante días. Tile frunció el ceño con compasión. Debe ser duro para ustedes, esperar así. Ann se encogió de hombros con tono tranquilo. Simplemente nos quedamos en el mismo sitio un rato. No es tan malo. A veces es un poco aburrido. Tile asintió, entendiendo, mientras Mai desviaba la mirada hacia Azula. Entonces, ¿pasó algo interesante? Los labios de Azula se curvaron levemente. Asintió y comenzó a relatar su encuentro con el anciano maestro del agua durante el día del sol negro. La tripulación escuchaba, y sus rostros se llenaban de sorpresa a medida que oían. Alejado del barco, Tai Lun se elevaba hacia el sur a toda velocidad, cortando con su cuerpo los vientos fríos. Pasó 1 hora entera hasta que el aire se densificó y una ventisca se alzó como un muro ante él. La tormenta lo obligó a descender. Aterrizó en la nieve profunda, ajustándose bien la capa, pero siguió adelante sin inmutarse. La ventisca lo azotaba, pero no fue suficiente para detenerlo. A pasos incansables, avanzó cada vez más hasta que, tras horas de agotador avance, la tormenta cesó repentinamente. Ante él se extendía un lugar intacto a pesar de los vientos furiosos. Un bosque helado. Una imponente montaña de hielo vibrante se alzaba sobre la tierra, con su superficie reluciendo con tonos azules. Encerrados en el hielo se encontraban árboles, cuyas ramas se conservaban en prisiones cristalinas. Tai Lun caminó lentamente hacia la montaña, el ki que había estado siguiendo pulsaba fuertemente allí, estaba en el interior. Pronto descubrió un estrecho sendero excavado en el bosque helado. Atravesando las paredes heladas, se maravilló al ver los árboles centelleantes congelados tras ellas.
Por fin, llegó al centro. El suelo bajo sus pies brillaba con una serena luz azul. Allí, descansando dentro del hielo, había una enorme esfera brillante. Tai Lun la contempló durante un largo instante antes de desatar una ola de fuego. Las llamas derritieron el hielo a su alrededor. Tai Lun tuvo cuidado de no dañar lo que yacía en su interior. Ahora libre de su gélida envoltura, la esfera resplandecía con un brillo suave y etéreo. Tai Lun entrecerró los ojos. Su ki era diferente a todo lo que había sentido, suave pero vasto, como si albergara la esencia de innumerables seres. Pero entre ellos, uno destacaba por encima del resto. El avatar. El ki era idéntico al que había sentido cuando el avatar entró en el estado avatar. Extendió la mano y lo tocó. Su mano no encontró luz, sino solidez, ki puro y condensado. Frunció el ceño. Algo así no debería existir. Tras una pausa, Tai Lun apretó el puño y le asestó un puñetazo. El golpe resonó por la caverna, pero la luz no se quebró. A continuación, desató fuego, pero aún así, la esfera permaneció intacta. Sus pensamientos se volvieron agudos y calculadores. Si no podía romperlo, tal vez podría conectar con él. Cerrando los ojos, Tai Lun dejó fluir su ki. Su cuerpo comenzó a brillar tenuemente, con una suave aura dorada latiendo desde su interior. Al verter su energía en la esfera, ésta reaccionó por primera vez. El resplandor azul de la esfera se intensificó hasta que la caverna fue engullida por un resplandor cegador. Cuando la luz se desvaneció, Tai Lun parpadeó y se encontró parado en otro lugar. Una tierra árida se extendía a su alrededor, rocas puntiagudas recortadas contra un cielo oscuro, corrientes de agua que corrían como venas por la tierra agrietada. La esfera azul permanecía silenciosa junto a él, inmutable, pero a lo lejos brillaba otra esfera, esta radiante con una luz púrpura profunda y palpitante. Y en el centro de este mundo desolado se encontraba un antiguo árbol erosionado, con sus raíces enterradas profundamente en la roca. Sabía dónde se encontraba incluso antes de que sus sentidos lo registraran por completo. Este lugar era el mundo espiritual. El aire sabía diferente, estaba lleno de ki. Se sentía extrañamente parecido al reino espiritual de la vida que había dejado atrás. Familiar, pero no del todo igual. La esfera brillante a su lado ahora tenía sentido. Debía ser una puerta de entrada a este lugar. Se dirigió hacia el árbol erosionado en el centro de la tierra desolada. La presencia que irradiaba era inconfundible y extraña a la vez. Como el ki del avatar en cadencia, pero retorcido, más oscuro, caótico, como si nunca hubiera conocido la luz. Era la sensación más extraña que Tai Lun había experimentado jamás. De cerca, el tronco del árbol se abría con una herida cavernosa. Dentro de ese hueco, algo se deslizaba entre las sombras, una entidad marcada con patrones rojos y brillantes. El ki oscuro que había sentido emanaba en oleadas. Una tenue luz azul pulsaba alrededor del hueco, como una barrera que mantenía algo a raya. El instinto de Tai Lun le decía que no debía meterse con esa entidad. Una voz surgió del agujero. Un humano en el mundo espiritual. No he visto uno en 10.000 años. Sonaba divertida y extrañamente encantada. Qué extraño, los portales siguen cerrados. ¿Cómo cruzaste con tu cuerpo físico? Las esferas brillantes, dijo Tai Lun sin dudarlo. Son los portales, ¿verdad? Sí, respondió la entidad. Tai Lun mantuvo una postura pausada y una voz tranquila. No sé cómo crucé, solo que lo hice. ¿Quién eres? ¿Por qué te sientes tan parecido al avatar? La entidad respondió con fría curiosidad. Soy un espíritu llamado Baatu. ¿Quién es el avatar? Tai Lun frunció el ceño. Creo que él fue quien te aprisionó. El ki que bloquea el tronco tiene la misma firma que el del avatar. El silencio se hizo más denso por un instante, luego el tono de Baatu cambió, casi furioso. ¿Así es como se comportan Raava y su querida mascota humana en esta era? La mente de Tai Lun daba vueltas en torno a las implicaciones. Parece que hemos descubierto algo. El avatar es el puente entre el mundo humano y el espiritual, el único que puede controlar los 4 elementos y renacer. La voz de Baatu se suavizó, divertida y amarga a la vez. Sí. El avatar es Raava y su mascota humana. ¿Qué puedes contarme sobre Raava? Preguntó Tai Lun. Puedo decirte todo lo que quieras saber, ofreció Baatu, pero a cambio, libérame de esta prisión. Tai Lun observó la barrera azul palpitante y la oscuridad que había en su interior. Percibió su parecido con el avatar, pero también la profunda ausencia de luz. Respondió. Eres similar al avatar en naturaleza y ki, pero donde el avatar da luz, tú das oscuridad. No soy un tonto al liberarte. El tono de Baatu fue cortante e impasible.
entonces nunca tendrás respuestas. Está bien, respondió Tai Lung. Estoy seguro de que alguien más en el reino espiritual responderá a mis preguntas. Empezó a darse la vuelta. Humano, espera, llamó Baatu, con una voz apremiante. Hagamos un trato. Libérame y te prestaré mi poder, igual que Raava le prestó el suyo a Wan. Conviértete en un nuevo avatar. Tendrás el poder de superar y derrotar al anterior. Tai Lung hizo una pausa y luego miró hacia atrás con calma. Me llamo Tai Lung. No necesito tu poder. Esbozó una leve sonrisa. Ya he derrotado al avatar 2 veces junto con el espíritu que llamas Raava. La incredulidad de Baatu se encendió. Es imposible que un humano pueda derrotar a Raava. Cree lo que quieras, dijo Tai Lung. El espíritu cambió de táctica, una oferta más limitada. Entonces, un trato diferente. Te contaré el origen del avatar y de Raava. A cambio, me contarás sobre el mundo humano y cómo derrotaste a Raava. Tai Lung arqueó una ceja ante la repentina sed de historias. ¿Por qué el cambio a la narrativa? La voz de Baatu transmitía una nueva y cansada soledad. Llevo aquí 10.000 años. Eres el primero en hablarme en ese lapso. Ningún espíritu se atreve a acercarse a este lugar. Tai Lung observó el tronco oscuro, la barrera azul, la esfera púrpura pulsante en la distancia. Asintió una vez, un gesto breve y decidido. Bien. Trato hecho. Soy todo oídos. Dime lo que sabes. Baatu comenzó a contarle la historia de la batalla entre el equilibrio y el caos, entre él y Raava. Cómo él fue quien conectó por primera vez el mundo espiritual con el mundo humano. Habló de cómo los espíritus vagaban por el mundo humano, cómo los humanos recibieron el poder de controlar de las tortugas león, cómo nació el avatar y cómo los portales finalmente se cerraron. Baatu le reveló a Tai Lung la verdadera historia del avatar y el significado del llamado puente entre los dos mundos. A cambio, Tai Lung le contó sobre sus batallas con el avatar. Capítulo 59. Niebla de las almas perdidas. El intercambio de historias entre Baatu y Tai Lung se prolongó durante horas. De ese intercambio, Tai Lung obtuvo valiosa información sobre la historia del mundo en el que vivía y respuestas a preguntas que llevaba tiempo planteándose. No resolvió todo lo que quería saber, pero le abrió los ojos a un nuevo camino, posibilidades y direcciones que nunca antes había considerado. Baatu había hablado de un espíritu ancestral llamado Anshiton y de la biblioteca espiritual, un depósito de conocimiento que recopilaba historias y secretos de ambos mundos. Según Baatu, la biblioteca albergaba más información que cualquier otro lugar, un lugar donde se podían descubrir verdades perdidas en el tiempo. Con eso en mente, Tai Lung fijó su próximo destino. La biblioteca espiritual. Había un problema inmediato. Baatu no sabía, o no podía, decirle exactamente dónde estaba la biblioteca. Así que Tai Lung comenzó a viajar por el mundo espiritual, moviéndose de un lugar extraño a otro y preguntando a los espíritus errantes por direcciones. En su mayoría, los espíritus lo ignoraron por completo, como si no entendieran sus palabras o simplemente no les interesara que un humano se inmiscuyera en su reino. De todos modos, siguió adelante. Finalmente llegó a un bosque donde, mientras caminaba, vio una estrella de luz sonriente brillando dentro de una cueva oscura. Tai Lung se detuvo y llamó al espíritu estelar. Disculpe, ¿puede decirme dónde puedo encontrar a Wan Shiton? Al principio, el silencio le respondió. Luego, uno a uno, unos cuantos ojos rojos se abrieron en la oscuridad. Un espíritu gigante, parecido a una araña, emergió. Con múltiples patas y colmillos, con la cola enrollada como la de un escorpión, y de su cabeza brotaba una extensión en forma de cuerno con una estrella sonriente en la punta. El espíritu salió a la luz y clavó en Tai Lung una mirada fría. ¿Qué hace un humano aquí? Preguntó. Tai Lung repitió su pregunta. Busco a Wan Shiton. ¿Puedes indicarme el camino? El rostro del espíritu se retorció de furia. ¿Cómo te atreves a molestarme y hacerme preguntas, humano? Abrió unas fauces enormes y escupió una red fluida que se disparó hacia Tai Lung. Lo esquivó limpiamente y dijo con calma. Disculpe la molestia. Si conoce el camino, dígamelo y lo dejaré en paz. El espíritu no respondió. En cambio, atacó de nuevo. Tras una serie de evasiones, la paciencia de Tai Lung se agotó. El fuego se enroscó alrededor de su mano y luego saltó hacia afuera, abrasando al espíritu y obligándolo a retirarse. Este tartamudeó, conmocionado, y con voz temblorosa. ¿Cómo puedes controlarte en el mundo espiritual? ¿Estás aquí con tu cuerpo físico? Tai Lung no respondió. Cerró la distancia que lo separaba del espíritu con un golpe rápido y brutal, una patada ascendente que impactó la cabeza del espíritu y lo aplastó contra el suelo.
La criatura gritó por el impacto, chillando de dolor y agonía. Tai Lun volvió a hablar, esta vez con voz fría. Intenté ser amable. Tú elegiste la violencia. Dime dónde puedo encontrar a Wan Shiton y la biblioteca espiritual, o te destruiré. Estremeciéndose, el espíritu escupió en un torrente entrecortado. No, no. Te mostraré el camino, sígueme. Satisfecho, Tai Lun se levantó y comenzó a seguir al espíritu adentrándose en el mundo espiritual. Tras caminar otra hora, el espíritu araña finalmente condujo a Tai Lun fuera del bosque, adentrándose en un cañón. El lugar era escarpado y siniestro, con paredes irregulares y ásperas. Toda la garganta estaba envuelta en una densa niebla ondulante que se extendía infinitamente en su interior. La niebla misma parecía estar viva, cambiando y latiendo débilmente, como si respirara. Tai Lun entrecerró los ojos. «Esto es lo que pediste», dijo el espíritu araña. La mirada penetrante de Tai Lun se posó en la criatura. Su voz era tranquila, pero con un matiz de sospecha. «¿Me tomás por tonto? ¿Dónde estamos?» La araña se sacudió nerviosamente. «Claro que no. Esta es la niebla de las almas perdidas. Cuando te pierdes en el mundo espiritual y necesitas encontrar a alguien o algún lugar, entras en él. Recorre la niebla pensando en lo que buscas una y otra vez, y finalmente, emergerás donde quieres». La expresión de Tai Lun se endureció. El cañón parecía demasiado siniestro para ser un simple lugar de teletransportación. Y, sin embargo, todo en el mundo espiritual era extraño, desconocido y fuera de toda razón. Al ver la duda en los ojos de Tai Lun, la araña añadió rápidamente. «Esto no es un truco. Puedo ir contigo. Si te quedas cerca, ambos seremos atraídos a la biblioteca espiritual. Pero, tarda más si dos seres entran juntos». El silencio de Tai Lun fue demasiado aterrador para el espíritu, pero luego, para alivio del espíritu, Tai Lun finalmente dijo: «Ve primero. Yo te seguiré». El espíritu araña se escabulló hacia el cañón, y Tai Lun lo siguió. Dentro, la niebla se espesó hasta que incluso sus propias siluetas se desdibujaron. Se adentraron cada vez más en la niebla. «Sigue pensando en la biblioteca espiritual», siseó la araña. «Si tu mente divaga, esto tardará más». El tiempo se sentía fracturado en la niebla. Tai Lun caminaba con paso firme, concentrado, hasta que de repente sus pasos flaquearon. Su visión se nubló y sus rodillas cayeron al suelo. Sus ojos miraban fijamente al vacío. La araña se detuvo y lo rodeó en silencio. Tras una pausa, emitió un bufido sordo. «Humano insensato», susurró con veneno. «La niebla de las almas perdidas es una prisión para los de tu especie. Infecta la mente, atrapándote en tus recuerdos y pensamientos más oscuros hasta que enloqueces. Disfruta de tu eternidad». Dicho esto, giró y desapareció en la niebla, dejando atrás a Tai Lun. Dentro de la ilusión, Tai Lun ya no era él mismo, sino el leopardo de las nieves de su primera vida. Estaba de vuelta en la prisión de Chorgom, con cada brazo encadenado con enormes ataduras de piedra, su ki sellado y el cuerpo aplastado hasta las rodillas bajo el peso aplastante de una enorme carga de caparazón de tortuga. Frente a él estaba Owai, sacudiendo la cabeza con tristeza. A su lado, Shifu le daba la espalda, silencioso y frío. Y detrás de ellos, aparecieron más rostros. Sus padres, Tile, Mai, Azula y su tripulación. Todos lo miraban con decepción y tristeza. «¿Qué hago aquí?», preguntó Tai Lun. Su voz estaba llena de confusión. «¿Por qué me miras así? ¿Qué pasa?». La voz de Owai era tranquila pero severa. «Llevas una oscuridad dentro de ti». Shifu, aún negándose a mirarlo, habló a continuación. «Permanecerás preso el resto de tu vida». Entonces llegó el turno de su padre. «Nos has traído una vergüenza infinita». Las palabras calaron hondo en Tai Lun. Eran más pesadas que las rocas y el caparazón de tortuga que lo sujetaban. Bajó la cabeza. Su mente se agitaba, atormentada por la culpa y los recuerdos de todo el daño que había causado. El peso de la vergüenza lo oprimía con más fuerza, y la ira comenzó a arder bajo ella. Su cabeza se levantó de golpe y la rabia brilló en sus ojos. «No sé qué está pasando aquí. Pero cuando sea libre, quien haya causado esto pagará, y ese espíritu araña sufrirá por engañarme», dijo Tai Lun mientras miraba a su alrededor. Owai suspiró y dijo: «Han pasado décadas y la ira aún rige tus acciones». Tai Lun se congeló, recordó la ruina que su ira le había traído una vez. Lentamente, Tai Lun contuvo la respiración. Cerró los ojos y, mientras la calma lo invadía, su cuerpo comenzó a brillar con una tenue luz dorada. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban tranquilos, resueltos.
Ya he comprendido y aceptado mis errores, dijo con firmeza. No los repetiré. Esto debe ser una ilusión. Aún así, no permitiré que me controle. El aura dorada que lo rodeaba brilló con más intensidad. Se obligó a incorporarse, mientras el peso del caparazón de tortuga y las rocas intentaban arrastrarlo hacia abajo, pero no fue suficiente para detenerlo. Apretó los brazos encadenados. Un fuego azul estalló entre ellos con fuerza explosiva, y de un solo golpe lo desató hacia afuera, destrozando la prisión y quemando la ilusión. La ilusión se hizo añicos. Tai Lun jadeó al regresar al cañón. La niebla se había desvanecido por completo. A su alrededor, cientos de humanos permanecían inmóviles, con la mirada vidriosa, todos mirando al vacío. Almas atrapadas que jamás escaparían de este lugar. El espíritu araña lo había engañado. Este lugar no era una guía para las almas perdidas. Era una prisión destinada a atrapar almas humanas para siempre. Ahora lo sabía. Tai Lun miró hacia atrás al borde del cañón de donde había venido, luego decidió que encontraría a ese miserable espíritu araña y le daría un buen sermón. Capítulo 60. Encontrando la biblioteca espiritual. El espíritu araña acababa de regresar a su cueva, sumido en el silencio que tanto apreciaba. La paz lo envolvía, y ya comenzaba a sumirse en un sueño profundo. Apenas minutos después, sus ojos se abrieron de par en par al tiempo que una atronadora explosión sacudía la cueva. Lo primero que notó fue la ausencia de su techo, donde una vez había rocas, ahora solo se alzaba el cielo abierto, revelando la cambiante extensión del mundo espiritual. La araña parpadeó confundida. Entonces, sus múltiples ojos se fijaron en la figura que se encontraba en la entrada de la cueva, cuyo cuerpo crepitaba bajo los rayos. Por un instante, el espíritu no pudo comprender. ¿No era este el humano que había atrapado en la niebla de las almas perdidas? ¿Cómo, en nombre de la madre de los rostros, había regresado? Tai Lun permaneció en silencio, dándole tiempo al espíritu para que comprendiera la gravedad del momento. Solo entonces habló. Te pedí que me guiaras e intentaste matarme. No te hice daño, solo te pedí que me guiaras. Pero elegiste atraparme en esa niebla maldita. Dime, ¿cómo debería castigarte? Los ojos carmesí de la araña se abrieron de par en par. Balbuceó. ¿No me entiendes, Joey? ¿En serio? Interrumpió Tai Lun con voz fría. ¿Intentas mentir otra vez? Te doy una opción. ¿Prefieres morir por fuego, o por un rayo? Entrecerró los ojos peligrosamente. Una llama azul brotó de una mano y chispas danzaron en la otra. La araña tembló, sus patas temblaban. Lo siento mucho. Te engañé, sí, pero no lo volveré a hacer. Por favor, perdóname. Esta vez te mostraré el camino, de verdad. La mirada de Tai Lun no se suavizó. ¿Por qué debería volver a confiar en ti? Desesperada, la araña habló rápidamente. Porque puedo ayudarte ahora mismo. El mundo espiritual no es como el mundo humano. Aquí, las emociones y los sueños moldean tu entorno. Si deseas avanzar rápido, abandonar este lugar, el mundo mismo te ayudará. Y en el camino, te encontrarás con otros espíritus, algunos de los cuales saben a dónde ir y podrán guiarte más allá. Tai Lun ladeó la cabeza, desconfiado pero intrigado. Así que necesito el deseo de moverme, no de encontrar. Y a medida que continúo, quizás los espíritus vengan a guiarme. La araña asintió furiosa. Sí. Sí, exacto. No todos los espíritus pueden ayudar, yo no, pero otros sí. A medida que te muevas, seguro que encuentras a alguien que pueda ayudarte. Muy bien, dijo Tai Lun al fin, con tono cortante. Lo intentaré. Pero escúchame, araña, si descubro que me mentiste otra vez, te encontraré, sin importar dónde te escondas en este mundo. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. La araña no se atrevió a moverse. Solo observó al aterrador humano desaparecer entre los árboles, susurrando una plegaria silenciosa a la madre de los rostros para que triunfara y nunca regresara. Tai Lun caminaba por el bosque en silencio, repitiendo las palabras del espíritu. Pensó en moverse más rápido, cruzando el bosque de un solo paso. Cuanto más se concentraba en el deseo, más extraña se volvía la sensación. Con cada paso, el suelo parecía doblarse bajo sus pies, y su zancada se extendía metros a la vez, como si se teletransportara. Y antes de darse cuenta, se encontraba en el límite del bosque. Más adelante, montañas escarpadas perforaban el horizonte en la distancia. Tai Lun volvió a mirar el bosque, maravillado por lo que acababa de experimentar. Aunque quisiera describírselo a otro, dudaba que alguien pudiera comprender la extraña e imposible sensación que le producía.
Tras su momento de ensoñación, Tai Lun volvió la vista hacia las montañas, entrecerrándola mientras se preguntaba a dónde ir. El terreno se extendía ante él, pero no se veía ni un solo espíritu. Tras reflexionar un momento, decidió seguir adelante. Si lo que decía la araña era cierto, seguro que se toparía con más espíritus. Esta vez, Tai Lun decidió surcar los cielos. Extendió los brazos hacia atrás y saltó, impulsándolo con su fuego. Desde arriba, podía ver mejor el terreno y quizás vislumbrar algo útil. Al mismo tiempo, volvió a concentrar sus pensamientos, evocando esa extraña sensación que había experimentado antes. Al instante siguiente, su cuerpo se impulsó hacia adelante. El mundo se desdibujó bajo él mientras volaba a una velocidad alarmante, decenas de veces más rápido que su vuelo habitual. El viento aullaba a su alrededor, y aún así se sentía ingrávido, llevado tanto por el pensamiento como por el fuego y el ki. Mientras movía por el aire, algo le llamó la atención. Una figura dorada que surcaba el cielo. Tai Lun aminoró la marcha y abrió mucho los ojos. Era un dragón dorado oriental alado, cuyo largo cuerpo serpenteante se movía con gracia entre las nubes. Por un instante, Tai Lun se quedó flotando, asombrado, mientras los recuerdos de su primera vida lo embargaban. Una vez, había soñado con convertirse en el guerrero dragón, un guerrero que llevaba el nombre de un dragón como este. Permaneció en silencio, absorto en la visión. Sin embargo, el dragón lo notó. Con un aleteo atronador, giró, sus escamas doradas brillando a la luz. Tai Lun permaneció inmóvil, observando cómo el majestuoso espíritu se acercaba. El dragón comenzó a dar vueltas a su alrededor, describiendo amplios arcos. Tai Lun alzó la voz, firme y respetuosa. ¿Sabes dónde puedo encontrar la biblioteca espiritual de Wan Shiton? El dragón lanzó un rugido poderoso, cuyo eco resonó en los cielos. No eran palabras, pero Tai Lun lo entendió. Era un sí. Dudó un momento y luego preguntó: ¿puedes mostrarme el camino? El dragón rugió de nuevo. Esta vez, dejó de dar vueltas y se quedó flotando frente a él, bajando el cuerpo como si le indicara que subiera a su lomo. Tai Lun no dudó. Saltó hacia adelante y aterrizó en el lomo del dragón, sentado sobre escamas doradas. El espíritu no perdió tiempo y se elevó por las vastas tierras del mundo espiritual a una velocidad vertiginosa. Finalmente, el horizonte se desplazó y una enorme estructura apareció a la vista. Tai Lun abrió los ojos de par en par. El edificio era inmenso, más alto y más extenso que cualquier otro que hubiera visto en sus 2 vidas. El dragón descendió suavemente, aterrizando cerca de la colosal entrada. Tai Lun desmontó e hizo una reverencia respetuosa. Le agradezco su guía. El dragón bajó la cabeza, emitiendo un rugido más suave y apacible, y luego despegó hacia los cielos, desapareciendo en la distancia. Tai Lun lo observó alejarse antes de volverse hacia el edificio. Con paso firme, entró. La vista que lo recibió lo dejó sin aliento. Estanterías interminables se extendían en la distancia, elevándose en lo alto, llenas de libros y pergaminos, cientos de miles, quizás millones. La gran biblioteca espiritual. Tai Lun caminaba lentamente, recorriendo con la mirada las interminables filas, observando la gran cantidad de libros y pergaminos que llenaban el lugar. Se adentró más, y entonces oyó un sonido, una voz que hablaba en voz alta. Levantó la mirada hacia arriba, hacia el lugar de donde provenía el sonido. Muy por encima de él, uno de los puentes que conectaba el piso superior. En el centro de la biblioteca, alguien estaba allí hablando o leyendo. Tai Lun inmediatamente tomó vuelo hacia el puente superior y al aterrizar en él, se encontró con un hombre solitario sentado, leyendo un pergamino con visible emoción, completamente inconsciente de la presencia de Tai Lun. Tai Lun dijo: «Hola. Eres un humano. ¿Qué haces aquí?» El hombre dio un salto del susto y casi dejó caer el pergamino. «Ah. ¿De dónde saliste?» Su mirada se dirigió al uniforme de Tai Lun. «Espera, ¿eres un soldado de la Nación del Fuego?» Tai Lun asintió. «Sí. Y por tu ropa, eres del Reino Tierra. Pero ¿cómo es que estás aquí?» El hombre se enderezó nervioso, aún aferrado al pergamino. «Soy el profesor Zei, jefe del Departamento de Antropología de la Universidad Ba Sing Se. Hoy lo era. A estas alturas, supongo que me creen desaparecido o muerto». Tai Lun asintió levemente. «Soy Tai Lun, capitán de la Nación del Fuego». Los ojos de Zei se abrieron de par en par. ¿El avatar del fuego? Tai Lun rió suavemente. «El único. Tengo curiosidad, ¿cómo llegaste aquí?» El profesor respondió. «Entré en la biblioteca cuando aún estaba en el mundo humano.
Cuando Wan Shiton la devolvió al mundo espiritual, me negué a irme. Así que me quedé. Miró a Tai Lun con curiosidad. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste aquí? Antes de que Tai Lun pudiera responder, una sombra cubrió el puente. Un búho negro gigante descendió, plegando las garras al posarse con un suave golpe sordo. Sus ojos, dos círculos de noche líquida, se fijaron en Tai Lun. Sí, humano, dijo el búho, con una voz que parecía pasar páginas. ¿Cómo llegaste aquí con tu cuerpo físico? Capítulo 61. Un camino de regreso. Tai Lun miró al búho negro gigante y preguntó: ¿Eres Wan Shiton? El espíritu asintió levemente. Logré cruzarlo por el portal del Polo Sur, dijo Tai Lun. Las pupilas del búho se entrecerraron. Imposible, respondió Wan Shiton. El portal está cerrado. En efecto, respondió Tai Lun, pero encontré una manera de cruzarlo. Wan Shiton guardó silencio un momento, reflexionando. Qué intrigante, dijo finalmente. Tai Lun continuó. Tras llegar aquí, encontré a Baatu. Me dijo que eres el espíritu más sabio del mundo, que atesoras conocimiento de todas las épocas. Tengo una pregunta y esperaba que pudieras ayudarme a encontrar la respuesta. Wan Shiton chasqueó el pico y se puso rígido. No respondo preguntas para los humanos, dijo con frialdad, y menos para la nación del fuego. Que no me haya deshecho de ti ya es una misericordia. El rostro de Tai Lun no delataba nada. Miró a Zei y luego al gran búho con una mirada interrogativa. Las alas del búho batieron una vez y una poderosa ráfaga de viento y polvo lo atravesó. Hace años, dijo Wan Shiton, un grupo de los tuyos visitó este lugar. Uno de ellos, llamado Zhao, revisó mi biblioteca con el único propósito de la guerra y quemó una sección de mis estanterías. Los ojos de Tai Lun se abrieron ligeramente. ¿Zhao? Repitió. ¿Así es como supo de los espíritus del océano y la luna? ¿Estaba aquí, en esta biblioteca? Wan Shiton extendió sus alas con repentina ira. Sus plumas se agitaron como un estallido de ira. ¿Eres amigo de ese vil humano? Siseó. La compostura de Tai Lun no flaqueó. Habló con sencillez. No. Yo fui quien lo mató cuando lastimó al espíritu de la luna. La expresión del búho cambió, algo parecido a un cálculo asombrado se reflejó en su rostro. ¿Lo mataste? Está muerto, dijo Wan Shiton, ahora en voz más baja. Ya veo. En ese caso, puedes irte en paz de aquí. Tai Lun inclinó la cabeza. Lo haré. Pero ¿puedes escuchar mi pregunta primero? La mirada de Wan Shiton se agudizó. No te equivoques, dijo. Sigues siendo otro humano violento. No compartiré mi conocimiento con los de tu especie por ningún motivo. Solo sabes usar mi conocimiento para la guerra. Mi pregunta no tiene nada que ver con la guerra, respondió Tai Lun. Hizo una pausa y añadió con tono más firme. Y, francamente, vine a ver si tienes una respuesta, pero dudo que ni siquiera tú la tengas. Probablemente esto sea algo que ni siquiera tú puedas responder. El búho ladeó la cabeza, indiferente. Sé lo que intentas hacer, dijo Wan Shiton. ¿Quieres provocarme para que responda? Entonces no respondas, dijo Tai Lun. Mi pregunta es, ¿cómo llegar al reino espiritual? Es un lugar completamente diferente del mundo espiritual y del mundo humano. Wan Shiton lo observó atentamente. Durante un largo instante, no hubo respuesta. ¿Quieres irritarme con una pregunta falsa? Preguntó finalmente Wan Shiton. Tai Lun dejó escapar un breve suspiro seco. Se giró un instante y luego volvió a mirarme. No, dijo. No es una pregunta falsa. Me hice demasiadas ilusiones. Wan Shiton notó la decepción en el rostro de Tai Lun. Esa mirada fue como un golpe a su orgullo. Por primera vez desde que el búho aterrizó, su tono cambió. Espera, humano, dijo. ¿Dónde oíste hablar del reino espiritual? Tai Lun sostuvo la mirada del búho gigante. Eligió sus palabras con cuidado. Quizás te cueste creerlo, dijo, pero viví en un mundo diferente, en una vida diferente. Allí no había humanos, ni control. En ese mundo, los guerreros poderosos que alcanzaban cierto nivel de dominio del ki podían trasladarse a un lugar llamado el reino de los espíritus en el más allá. Lo dijo con claridad. Yo era un guerrero. Un día me topé con un extraño árbol brillante en el reino espiritual, y de repente sentí que me hundía donde un ser parecido a un árbol gigante con múltiples cabezas me observaba. Entonces me vi nacido como un bebé humano. El reino espiritual tenía un ki similar al de este mundo espiritual y pensé que podría haber alguna conexión entre ellos. Esperaba que pudieras decirme si hay alguna manera de regresar al mundo del que vengo. Wan Shiton y Zei lo miraron fijamente, dos caras de incredulidad muy diferentes.
Es realmente increíble, dijo finalmente Wan Shiton. Pero si es cierto, estamos ante un descubrimiento mayor que cualquier cosa que nuestro mundo haya conocido jamás. Tai Lung, si no había humanos, ¿qué eras tú? Preguntó Zei con entusiasmo. Tai Lung respondió. Los habitantes de mi mundo eran todos animales e insectos. Todos podíamos hablar y entrenar. Nuestro comportamiento y acciones no eran muy diferentes a los de los humanos. Yo era un leopardo de las nieves. Fascinante, respondió Zei. Tai Lung volvió a centrar su atención en Wan Shiton y dijo. Le pregunté a Baatu sobre esto. No tenía ni idea de que era el reino de los espíritus y me dijo que te buscara. Al final, mi viaje fue en vano. Wan Shiton ladeó la cabeza. Quizás no, respondió el búho. Quizás sepa qué es ese ser arbóreo de múltiples cabezas que mencionaste. Pero antes de decirte nada, ¿cómo sé que no mientes? ¿Tienes pruebas de lo que dices? La luz volvió a iluminar los ojos de Tai Lung. ¿Conoces a ese ser? Preguntó. Sí, dame pruebas de lo que dijiste, dijo Wan Shiton. Y dime exactamente por lo que pasaste. Solo así te diré lo que sé. Tai Lung cerró los ojos. Por un instante, la biblioteca se sumió en el silencio. Entonces, un tenue destello dorado brilló bajo su piel y creció. El ki se concentró en él hasta que todo su cuerpo brilló. El resplandor se expandió hasta convertirse en un torrente de luz dorada que lo envolvió. El viento se levantó en el gran salón, similar al vendaval de la ira anterior del Budo, y el aire mismo pareció dirigirse hacia Tai Lung. Zei y Wan Shiton retrocedieron mientras la luz se intensificaba y la biblioteca se llenaba del poderoso ki. Tiempo después, Tai Lung estaba sentado a lomos del búho mientras Wan Shiton volaba por el mundo espiritual. Las alas del gran pájaro batían con lenta autoridad mientras hablaba. El espíritu que encontraste al cruzar por primera vez a nuestro mundo es la madre de los rostros, explicó Wan Shiton. Es el espíritu más antiguo que se conoce aquí, quien da identidad a los seres. La madre de los rostros existió mucho antes que la mayoría de los espíritus antiguos. Algunos dicen que es el espíritu más antiguo, continuó Wan Shiton mientras el paisaje se deslizaba bajo ellos. Mucho antes de que la luna, el océano y otros llegaran al mundo humano. Ella estuvo allí en el principio de los tiempos. Otorgó identidad a las criaturas de ambos mundos. Tai Lung asimiló la explicación. Con esa descripción, dijo, tiene sentido que renaciera en este mundo. Ella me dio la identidad de un recién nacido en la Nación del Fuego. En efecto, respondió Wan Shiton, pero su tono denotaba curiosidad. Normalmente, ella otorga identidad con una hoja en blanco. ¿No se llevó tus recuerdos? Qué curioso. Llegaron a un vasto lago. Wan Shiton descendió hasta que las grandes garras del búho tocaron la orilla. Tai Lung desmontó y se situó junto a Wan Shiton. Wan Shiton inclinó la cabeza, y Tai Lung, al verlo, hizo lo mismo. Madre de los rostros, entonó Wan Shiton. Solicito humildemente tu ayuda. El agua del lago comenzó a brillar. Un remolino se arremolinó y, del centro, surgió un espíritu arbóreo, con su tronco vasto y sus ramas coronadas por múltiples cabezas. Tai Lung lo miró y sintió algo así como un universo entero presionando su pecho. El ki que emanaba del árbol no solo era poderoso, era primordial. El respeto lo invadió. La madre de los rostros los observó. Desde que les di su identidad, dijo con voz profunda como las raíces y el viento, esta es la primera vez que me encuentran, Wan Shiton. Sin embargo, comprendo la atracción de su alma intrigante. Disculpa, gran espíritu, dijo Tai Lung, arrodillándose. Fuiste tú quien me hizo nacer como humano al llegar a este mundo, ¿verdad? En efecto, respondió la madre de los rostros. Eras un espíritu perdido, que no pertenecía ni al mundo espiritual ni al mundo humano, así que te di una identidad adecuada para que pudieras integrarte a nuestro mundo. Tai Lung inclinó la cabeza. Le agradezco su ayuda. ¿Puedo preguntar algo más? ¿Cómo llegué aquí? ¿Hay alguna manera de regresar? La madre de los rostros habló lentamente, cada palabra como una hoja que caía. Existen infinitos mundos, dijo. Cada mundo es como una hoja en un árbol inmenso. Cada uno tiene sus propias leyes. Los mundos están conectados por ramas, algunas cerca unas de otras, otras lejos. Te topaste con una anomalía entre mundos, continuó. Tu espíritu perdido cruzó por donde no debía. Esa anomalía es una ocasión excepcional y no puede usarse para ir y venir a voluntad. Así que te di una nueva identidad para que pudieras pertenecer a este lugar. Tai Lung pensó por un momento y luego volvió a preguntar. ¿Por qué no tomaste mis recuerdos cuando me diste esta nueva identidad?
El precio de una nueva identidad siempre han sido los viejos recuerdos, intervino Wan Shiton en voz baja. La madre de rostros asintió. No puedo arrebatarme recuerdos de otro mundo, dijo. Tus recuerdos se rigen por leyes diferentes. La voz de Tai Lun se tensó. No hay forma de volver a mi mundo, ni siquiera por un rato. La madre de los rostros guardó silencio. Luego habló. No hay anomalías actuales que puedas cruzar, e incluso si las hubiera, no puedes controlar a qué mundo te llevan. Sin embargo, puedo permitir una visita. Puedo abrir un paso, pero será breve y cruzarlo causará un dolor intenso en tu alma. Tai Lun no dudó. Soportaré cualquier dolor que sea necesario, dijo. El tono del espíritu se enfrió y se tornó serio. Debes entender. Esto podría erradicar tu alma. Es un pasaje único. Al regresar, debes aceptar tu nueva identidad como ser de este mundo. Tai Lun inclinó la cabeza. Entiendo las consecuencias, dijo. Capítulo 62. A través del reino espiritual. Una luz roja brilló desde el interior de la madre de los rostros. Su vasto cuerpo, semejante a un árbol, irradiaba brillo al agitar la mano, y de la tierra junto a Tai Lun brotó un nuevo árbol. Su corteza latía con energía roja, y cada latido le recordaba a Tai Lun el extraño árbol que lo había traído a este mundo, la anomalía, como la madre de los rostros la había llamado. ¿Entonces puedes crear anomalías? Preguntó Tai Lun con voz firme. No es una anomalía, respondió la madre de rostros. Puede parecer igual, pero el concepto que hay detrás es diferente al que te trajo aquí. Este está ligado a este mundo. Al usarlo, te permitirá abandonar nuestro mundo temporalmente, pero tus raíces permanecerán aquí. Cuando se acabe tu tiempo, te traerá de vuelta, si sobrevives a la travesía, claro está. Tai Lun asintió levemente. ¿Cuánto tiempo tendré en el otro mundo? 3 días, respondió el espíritu. 3 días son suficientes. Tai Lun caminó hacia el árbol palpitante, pero se detuvo. Volvió a mirar a Wan Shiton y a la madre de los rostros. No pienso morir, pero sea cual sea el resultado, agradezco la ayuda y la bondad que me han mostrado. Luego colocó su mano contra el tronco. En un instante, una luz roja lo envolvió. Una fuerza se apoderó del cuerpo de Tai Lun y lo arrastró con violencia. Un dolor lo atravesó, más intenso que cualquier otro que hubiera experimentado. Era como si todo su ser estuviera siendo destrozado. La agonía lo llevó al borde del grito, pero no pudo. No abría la boca, sus extremidades no se movían. Su visión se tiñó de rojo, sus oídos se llenaron del sonido del papel rasgándose. El tiempo perdió todo sentido. En un momento dado, solo deseó que el tormento terminara, incluso si eso significaba su muerte. Y entonces, de repente, todo terminó. Tai Lun se desplomó de rodillas, y el mundo regresó lentamente. Su respiración era entrecortada, su cuerpo se estremecía incontrolablemente. Permaneció así un largo rato antes de finalmente levantar la cabeza. Rocas e islas flotaban a la distancia, suspendidas en un vacío infinito. Lo había logrado. Estaba de vuelta en el reino espiritual. Una sonrisa se dibujó en sus labios, hasta que se congeló. Este no era el lugar al que quería ir. No había soportado este tormento para regresar. Quería regresar a China. Su cuerpo se tensó. No podía volver a quedarse atrapado en el reino espiritual. ¿Pero cómo? La única salida era que alguien lo invocara. ¿Y qué probabilidades había de que eso volviera a ocurrir, como con el camaleón? Su mente daba vueltas. Entonces, un pensamiento lo asaltó, un recuerdo del viejo señor de la guerra, Kai. ¿Acaso ese Jack codicioso no había logrado regresar a China? Tai Lun entrecerró los ojos. No tenía tiempo que perder. Partió de inmediato, rumbo al lugar donde recordaba que Kai vivía. Esperaba permanecer en el mismo lugar después de tantos años. 1 hora después, aterrizó en una isla flotante. Allí estaba Kai, solo, con sus ojos verdes brillando amenazantes mientras observaba a Tai Lun acercarse. El señor de la guerra lo observaba con curiosidad. ¿Qué animal eres? Preguntó Kai. Es la primera vez que veo a alguien de tu especie. Los ojos de Tai Lun se abrieron de par en par. Entonces comprendió. Claro que Kai no lo reconoció. Ahora era humano. Nadie aquí sabría jamás que alguna vez fue el leopardo de las nieves Tai Lun. Lograste abandonar el reino de los espíritus y regresar a China hace años, dijo Tai Lun con seriedad. Quiero seguir tu ejemplo. Kai rió entre dientes con tristeza. No puedes hacer eso. Y aunque pudieras. Si yo, el gran conquistador, volviera aquí, ¿qué posibilidad tendrías de quedarte allí?
Pero la suficiencia flaqueó. La risa de Kai se interrumpió al notar la mirada de Tai Lung. Se le erizó todo el vello del cuerpo. Había hambre en los ojos del desconocido, el hambre de un depredador. Kai se levantó, con ambas espadas de jade desenvainadas, su postura tensa y cautelosa. Tai Lung solo sonrió, con una sonrisa aguda y depredadora. Tai Lung atacó con un puñetazo y una ola de llamas azules explotó hacia Kai. Kai abrió mucho los ojos y saltó a un lado para evitar la llama, pero para su sorpresa, todo lo que miraba estaba cubierto de llamas azules y Tai Lung ahora estaba parado a unos pocos pies de él, encendiendo crepitantes llamas alrededor de su cuerpo. Los ojos verdes de Kai se fijaron en los ojos dorados de Tai Lung mientras decía con un tono sorprendido: ¿Quién eres tú? Soy Tai Lung y tienes algo que necesito mucho. Punto de vista de Owai. El tiempo carecía de significado en el reino espiritual. Durante años, permanecí sentado en mi pequeña isla flotante, suspendido en la inmensidad. Medité, respirando la calma de este lugar, dejando que el silencio del reino se fusionara con mi quietud interior. La serenidad de esta existencia era más valiosa para mí que cualquier tesoro del mundo mortal. De vez en cuando, otro viejo maestro pasaba por allí, deteniéndose para intercambiar algunas palabras antes de desaparecer de nuevo en la inmensidad. Rara vez ocurría algo destacable aquí. Sin embargo, hace algún tiempo, algo cambió. En medio de mi meditación, lo sentí. Una presencia que entraba en el reino espiritual. Era diferente a todo lo que había conocido antes, y la sensación que transmitía me heló el alma. El universo mismo parecía susurrar una advertencia, como si la esencia misma de la existencia temblara ante un poder divino primordial. No entendí lo que había sentido. Y, sin embargo, la advertencia no se repitió, ni la sensación de peligro persistió. Todo volvió a la calma. Aún así, no podía apartar ese pensamiento de mi mente. Mientras estaba sentado, reflexionando sobre su significado, sentí que algo se acercaba rápidamente. Abrí los ojos lentamente y me encontré con una criatura que nunca había visto. Voló hacia mí, dejando una estela de fuego azul, rompiendo el silencio con su violenta velocidad. Lo estudié con interés y cautela. El ser aterrizó en mi isla, de pie ante mí con una confianza inquietante. «Esta es la primera vez que veo a alguien de tu especie», dije. «Sí», respondió el hombre con una sonrisa. «Soy humano. En este mundo no hay humanos». Lo examiné de cerca y de inmediato supe que esta debía ser la entidad sobre la que el universo me había advertido. La sonrisa del hombre se ensanchó. «Se siente extraño encontrarte así, pero también bastante divertido». Sus palabras me desconcertaron. «¿Por qué?», pregunté. «Porque ya nos conocemos», dijo con tono ligero. «De hecho, este es nuestro segundo encuentro en el reino espiritual». Fruncí el ceño e incliné la cabeza. «Soy viejo, sí, pero no tanto como para olvidar algo así». Se rió entre dientes, visiblemente entretenido. «Antes de venir, visité a tu viejo amigo Kai. De los pliegues de su extraña ropa, sacó una piedra de jade. Me quedé sin aliento y abrí los ojos de par en par. Lo admito», continuó, «aprender ese arte pervertido de robar ki y convertir a otros en jade fue difícil. Siempre me consideré un genio, un maestro de kung fu de gran talento, pero aún así, y después de haber sido víctima de este arte, me llevó un tiempo comprenderlo. Por suerte, conté con el viejo Jack para ayudarme a poner a prueba mi comprensión». Sentí un peso frío en el pecho. Pregunté: «¿Qué quieres?». La respuesta del hombre llegó sin dudarlo. «Quiero tomar prestado tu ki. Solo por un tiempo. Necesito regresar a China. Tu ki, combinado con el de Kai, debería ser suficiente para enviarme allí. Podría encontrar otros maestros, pero no quería atacar a otros sin motivo. Tu ki me basta y, como eres un viejo conocido, decidí tomarlo prestado». Además, sonrió con suficiencia. «Ya has experimentado lo que es ser un jade. Unos días más así no deberían ser un problema, ¿verdad?». El desconcierto amenazaba con quebrantar mi calma. Hablaba del robo como si fuera un préstamo, de la esclavitud como si fuera una pequeña molestia cotidiana. «Lo que propones está mal», respondí con calma. «Regresar al mundo mortal de esa manera viola el orden natural, lo desequilibra todo». El hombre rió levemente. «Tienes razón, y yo tampoco debería estar aquí, pero el destino tiene su peculiaridad de hacernos recorrer caminos inverosímiles. Maestro Owai, tengo un asunto muy importante en el mundo mortal. Y piénsalo así», dijiste una vez. «La oscuridad se forjó en mí. Hice cosas mucho peores cuando negaste mi destino como guerrero dragón.
Regresar a China por un tiempo no debería ser de mucha ayuda, ¿verdad? Mis ojos se abrieron ligeramente. Tai Lung. Su sonrisa se ensanchó. El único e inigualable. He estado lejos de este reino y de este mundo durante años. Hazme un favor, viejo maestro, préstame tu ki. Aprender el arte de Kai me ha hecho perder bastante tiempo, y no puedo seguir perdiéndolo. Él dio un paso adelante. Me levanté lentamente, adoptando una postura, preparada para la batalla. Tai Lung puso los ojos en blanco. No te molestes. Soy mucho más fuerte que nunca. Y además, ¿acaso To, tu preciado guerrero dragón, no sigue listo para detenerme si alguna vez hago algo infame? ¿Por qué complicar esto más de lo necesario? Parpadeé, intentando reconciliar al discípulo lleno de ira y orgullo que una vez conocí con la persona que tenía delante. ¿Qué le había pasado a Tai Lung? Tai Lung sonrió amablemente. Bueno, supongo que te mostraré lo lejos que he llegado. Ah, y una advertencia justa. Me llevó tiempo, pero al final comprendí el significado del reflejo en el pergamino del dragón. Reflexioné sobre mis errores y debilidades y volví a creer en mí mismo. Mis instintos gritaron al escuchar sus palabras. Este Tai Lung era un eco lejano del que conocía. Era mucho más peligroso. Capítulo 63. De regreso al Palacio de Jade. Tai Lung se adentró en el Valle de la Paz, con su aguda mirada escudriñando el paisaje familiar. Una oleada de nostalgia lo recorrió. A pesar de todos los cambios a lo largo de las décadas, el aire, los edificios, incluso las calles bulliciosas, seguían siendo familiares, casi inalterados. Caminó lentamente, admirando el paisaje. A su alrededor, todos los animales del valle lo miraban con evidente curiosidad. Algunos parecían cautelosos, otros intrigados, pero todos lo observaban fijamente. No le importó la atención y simplemente siguió caminando, sus pasos lo llevaron hacia la larga escalera que conducía al Palacio de Jade. Justo cuando estaba a punto de comenzar a subir, una llamada repentina rompió el silencio. Hola, extraño. La mirada de Tai Lung se desvió hacia un lado. Una tigresa estaba allí, vestida con el atuendo de una maestra de Kung Fu. La reconoció de inmediato. Tigresa. Una compañera de Shifu y una de las guerreras que una vez se enfrentaron a él junto a sus 4 compañeros. Tai Lung le dedicó una sonrisa. Hola, tigresa. No esperaba verte a ti al llegar. Hola. Bienvenido al valle, respondió Tigresa con un tono educado pero firme. No pareció sorprendida de que la conociera. Después de todo, ya era bastante famosa. Lo observó con atención antes de preguntar. Eres nuevo aquí, ¿verdad? Si me permites, ¿puedo preguntarte tu nombre y qué tipo de animal eres? En realidad, no soy nuevo, dijo Tai Lung con tranquila confianza. Estuve aquí hace décadas. Creo que ni siquiera habías nacido en ese entonces. Y en cuanto a lo que soy un humano. Me llamo Tai Lung. Tigresa se congeló por un momento, repitiendo lentamente. ¿Tu nombre es Tai Lung? Él seguía sonriendo. ¿Hay algún problema? Ninguno respondió rápidamente, aunque su expresión delataba un destello de sorpresa. Es solo que, tu nombre me trajo viejos recuerdos. Espero que no sean tan malos, respondió Tai Lung con serenidad. Vine a visitar el Palacio de Jade, más concretamente al maestro Shifu. Tigresa arqueó una ceja. ¿Necesitas algo del maestro Shifu? No. Es solo una visita personal. Ella lo observó un rato más, pero lo dejó pasar. Acabo de regresar al valle y me dirigía al Palacio de Jade. ¿Puedes venir conmigo? Claro, dijo Tai Lung simplemente. Mientras caminaban juntos, charlaron un rato. Tai Lung preguntó por el valle, la gente y qué acontecimientos notables habían ocurrido durante su ausencia. Tigresa respondió con paciencia, dispuesta a complacer a este extraño y educado visitante. Al llegar a la escalera, no pudo evitar notar la facilidad con la que subía, su respiración regular y sus movimientos fluidos. Este hombre estaba claramente entrenado. Minutos después, ambos entraron al Palacio de Jade. Dentro, los recibió la imagen de To, el panda, entrenando con un pequeño zorro Cossack, dándole consejos mientras intercambiaban golpes. Tai Lung se detuvo a observar, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Está Po enseñando a su compañero? Tigresa lo miró. Zen es el guerrero dragón, sucesor y discípulo de To. ¿Conoces a To? Preguntó ella, con un tono más agudo. ¿Y por qué llamaste a Zen compañero? Sí, respondió Tai Lung con calma. Hace años, luché contra él una vez y perdí. Y ese zorro estaba con Po cuando luchó contra el camaleón. Siempre pensé que el zorro era el compañero de To.
Eso hizo dudar a Tigresa. Conocía fragmentos de esa batalla. Solo To, Zen y los maestros del reino espiritual estuvieron presentes. Si este extraño lo sabía, había estado allí. De ser así, debía ser un seguidor del camaleón que había presenciado desde las sombras. Y el hecho de que admitiera abiertamente haber sido derrotado por Po solo parecía confirmarlo. El combate terminó. Tai Lun dio un paso al frente y gritó con una sonrisa. Hola, To. Ha pasado bastante tiempo. El panda levantó la vista, parpadeó y luego sonrió, disculpándose. Hola. Lo siento, pero no recuerdo quién eres. Aún así, algo en ti me resulta familiar. Tai Lun rió entre dientes. No esperaba que me reconocieras. Soy Tai Lun. Po parpadeó de nuevo. Ese nombre me trae recuerdos. Eso me han dicho, dijo Tai Lun con ligereza. Luego su expresión se tornó más severa. Dime, ¿no? ¿Dónde está el maestro Shifu? Po ladeó la cabeza, pensativo. No lo sé. Salió hoy temprano con el resto de los 5 furiosos a visitar a un amigo, pero debería volver pronto, quizá en unas horas, como mucho. Por primera vez desde su llegada, la sonrisa de Tai Lun se desvaneció. Frunció el ceño. No sabía que Shifu tuviera amigos. Po levantó las patas a la defensiva. ¡Qué crueldad! El maestro Shifu sí tiene amigos. ¿Crees lo que acabas de decir? Respondió Tai Lun arqueando una ceja. Po soltó una risa débil. Un poco. Tai Lun suspiró, visiblemente impaciente. Espero que vuelva antes del anochecer. No tengo mucho tiempo para esperar demasiado. Si necesitas ayuda con algo, tal vez pueda ayudarte, ofreció To. Tai Lun negó con la cabeza. Gracias, pero solo necesito hablar con el maestro Shifu. Es personal. Zen, que había estado escuchando desde un costado con creciente curiosidad, de repente dijo. Entonces, ¿qué eres? Es la primera vez que veo a alguien como tú. Tai Lun giró ligeramente la cabeza hacia ella y respondió. Soy un humano. Es la primera vez que escucho eso también, respondió Zen, inclinando la cabeza. No me sorprende, dijo Tai Lun con una leve sonrisa. Po intervino. Mientras esperamos al maestro Shifu, ¿te gustaría tomar un poco de té? No, gracias, estoy bien, respondió Tai Lun. Su mirada se posó en Po un rato, como si lo sopesara, y luego sus labios se curvaron en una sonrisa más aguda. ¿Qué te parece entrenar conmigo? Me interesa la revancha contra ti. Po parpadeó, sorprendido. ¿Ya hemos peleado antes? Sí, respondió Tai Lun. Y ganaste. Oh, murmuró Po, rascándose la nuca, claramente no recordaba eso. Antes de que pudiera decir nada más, Zen intervino con entusiasmo. Soy el guerrero dragón. ¿Qué tal si nos enfrentamos a mí? Tai Lun la observó un instante antes de negar con la cabeza. Aún te queda mucho camino por recorrer. Tu ki sigue creciendo. Ahora mismo, ni siquiera estás al nivel de Owai. No, en cambio y su ki puro es casi igual al mío y al de Owai juntos. Los ojos de Zen se abrieron de par en par, mientras que Po mostró una mezcla de sorpresa y confusión. Tai Lun mantuvo la atención en el panda. Ahora entiendo por qué Owai te eligió. Tu ki debe haber sido mucho mayor que el del resto de nosotros desde entonces. Gracias. Dijo Po con torpeza. Luego, curioso, preguntó. Espera, ¿sientes el ki? Tai Lun asintió. Desbloqueé mis chakras y alcancé la paz interior. Eso es impresionante, admitió Po honestamente. Tras ellos, Tigresa entrecerró los ojos mientras observaba la espalda de Tai Lun. Nada de esto tenía sentido. Este extraño, este humano, hablaba como si conociera a Po de antes y se comparaba con Owai, incluso sugiriendo que rivalizaba o superaba el poder del viejo maestro, pero nadie había oído hablar de él. Sin embargo, Po no lo recordaba. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Se llamaba Tai Lun? Zen, mientras tanto, estaba furiosa. El desdén en sus palabras la hirió en el orgullo. Ahora sí que quiero entrenar contigo, dijo, agitando la cola. Te mostraré quién aún tiene un largo camino por recorrer. La mirada de Tai Lun se posó en ella, tranquila e indescifrable. Bien. Hagámoslo rápido. Luego tendré mi revancha con Po. Y así, el mástil quedó listo. En el suelo de piedra del patio, cada uno se sentó a un lado, mientras Po y Tigresa se apartaban para observar. Zen sonrió, rebosante de confianza. No seré indulgente contigo. Tai Lun imitó su expresión con la suya. Dame lo mejor de ti. Zen no perdió tiempo. Se abalanzó, desatando una lluvia de puñetazos y patadas, cada golpe fundiéndose con el siguiente.
Pero Tai Lun respondió a su ráfaga con gracia, esquivando y desviando cada golpe. Era más alto, más corpulento, y cada centímetro de esa ventaja la aprovechaba para desequilibrarla. El cuerpo de Zen era la mitad de grande que él, y se aseguraba de que funcionara en su contra. Cada vez que ella se acercaba, él retrocedía lo suficiente para escapar de su alcance, asestándola con golpes rápidos desde una distancia que ella no podía contrarrestar, para luego ampliar la distancia de nuevo. Frustrado, Zen lo fulminó con la mirada. «Cobarde, deja de esquivar y retroceder». Tai Lun rió suavemente. «La ira y el orgullo serán tu perdición». Sus ojos se entrecerraron con fuego y volvió a arremeter, esta vez más rápido, más afilado. Pero Tai Lun se movió aún más rápido. Esta vez, no esquivó. Sus manos se desdibujaron. Dedos se clavaron en su pecho en rápida sucesión, cada golpe preciso y devastador. Zen jadeó, su cuerpo se tensó. En instantes, sus extremidades cedieron y se desplomó sobre el suelo de piedra, paralizada. Po y Tigresa abrieron los ojos de par en par. Esa técnica, tan refinada y despiadada, era algo que solo unos pocos maestros en la historia podían ejecutar. Y la velocidad con la que se movía, Tigresa apretó los puños inconscientemente. No estaba segura de haberlo bloqueado si hubiera estado en el lugar de Zen. Se preguntó quién sería esa persona. Capítulo 64. Tai Lun vs Po. Po se acercó a Tai Lun, con su rostro redondo radiante de emoción. Fue increíble. Es la mejor demostración del golpe al nervio que he visto en años. Si me hubieras golpeado así de repente, no podría defenderme. Tai Lun rió entre dientes, con un tono de humor mordaz. Estás demasiado gordo, panda. El golpe de nervio no te funciona. Po se echó a reír, luego hizo una pausa y se tocó la barbilla. Ahora que lo pienso, la última persona tan hábil con esta técnica también se llamaba Tai Lun. Tai Lun volvió a reírse entre dientes, entrecerrando ligeramente los ojos. Los nombres influyen en nuestro destino. Po asintió pensativo y luego centró su atención en Zen. Arrodillándose junto a la zorra, la presionó suavemente con sus patas. Un cálido resplandor dorado irradiaba de él, inundándola. En instantes, el cuerpo paralizado de Zen recuperó la fuerza y se puso de pie, temblorosa. Tai Lun arqueó una ceja. Esto es aún más impresionante, con ki curativo, y tan rápido. Gracias, dijo Po simplemente. Zen apretó los puños, con las mejillas ardiendo de frustración. Eso no cuenta. Me tomaste por sorpresa. Exijo la revancha. La mirada de Tai Lun se volvió fría. Te lo dije, la ira y el orgullo serán tu perdición. No hay excusa en el mundo que pueda reparar el daño que causan. Zen se quedó paralizada. Sus palabras le resultaron pesadas por alguna razón. Guardó silencio, mientras Po asentía con aprobación ante la sabiduría del reproche de Tai Lun. Desde atrás, Tigresa habló con un tono lleno de curiosidad. Parece que hablas por experiencia. Sí, respondió Tai Lun con voz firme y segura. Luego se volvió hacia Po. ¿Vamos? Po asintió, mientras Zen caminaba abatido hasta situarse junto a Tigresa. Esta vez, Tai Lun adoptó una postura firme, precisa y llena de determinación. El aire despreocupado y relajado que había adoptado antes había desaparecido, reemplazado por una seriedad absoluta. Po sonrió con suficiencia. Ya te lo estás tomando demasiado en serio. Me gusta. La última vez te subestimé, dijo Tai Lun, entrecerrando los ojos. Incluso te ignoré. Pero esta vez, te enfrentaré con todo mi poder. En el instante siguiente, Tai Lun avanzó a toda velocidad. Po abrió un poco los ojos, pero se tranquilizó rápidamente. Comenzó la ráfaga. Los golpes de Tai Lun eran rápidos y feroces, con puños y piernas moviéndose como un rayo. Su estilo era implacable, cada movimiento diseñado para abrumar. Pero Po ya no era el panda inexperto de su primer encuentro, ahora era un verdadero maestro de Kung Fu. Bloqueaba, redirigía y contraatacaba, aunque cada golpe lo sacudía con su fuerza. Aún así, la velocidad y el poder de Tai Lun lo hicieron retroceder paso a paso. La robusta figura de Po era su único escudo contra la tormenta de ataques, absorbiendo lo que los guerreros inferiores no podían sobrevivir. Tai Lun, sintiendo que su impulso flaqueaba, saltó bruscamente en el aire y aterrizó detrás de Po. El panda giró rápidamente, esperando un ataque desde arriba, pero Tai Lun ya estaba agachado. En un instante, agarró el tobillo de Po y, con una fuerza monstruosa, lo levantó del suelo. Con un rugido, lo arrojó contra un árbol cercano, astillando la madera y desprendiendo hojas. Po gimió de dolor mientras rodaba al suelo. Pero Tai Lun no lo persiguió.
Se quedó quieto, con la mirada desafiante. Vamos, panda. Pelea conmigo con todas tus fuerzas. Po se puso de pie lentamente, sacudiéndose la tierra. Luego sonrió. Tú lo buscaste. Juntó las manos con fuerza, y una luz dorada comenzó a irradiar de ellas, haciéndose cada vez más brillante hasta que pareció que el aire mismo titilaba. Tai Lun entrecerró los ojos y observó. Experimenta, el gran ki de la palma dorada. Rugió Po, extendiendo la palma hacia adelante. Una colosal palma dorada surgió de su golpe, abalanzándose sobre Tai Lun con una fuerza imparable. El humano cruzó ambos brazos, preparándose. El impacto atravesó el patio, haciéndolo volar, dando tumbos por el suelo antes de detenerse de golpe. Tai Lun se levantó rápidamente, sacudiéndose el polvo de los hombros. Bueno, eso es nuevo y bastante fuerte. Po sonrió, con la confianza renovada. ¿Hay más de dónde salió eso? Docenas de brillantes palmas doradas surgieron, abalanzándose sobre Tai Lun desde todas direcciones. Sus ojos se abrieron de par en par y se lanzó frenéticamente entre ellas, esquivando los golpes devastadores que destrozaban piedras, agrietaban la tierra y doblaban árboles. Entonces se oyó una voz aguda y furiosa. ¿Qué está pasando aquí? Tanto Tai Lun como Po se quedaron paralizados. Se giraron hacia las puertas, donde estaba Shifu, flanqueado por los otros 4 o 5 furiosos. Todos tenían expresiones de asombro. No. La voz de Shifu resonaba furiosa. Estás destruyendo el palacio de Jade. Po miró a su alrededor y jadeó. Detrás de Tai Lun, los árboles estaban astillados, el suelo lleno de cicatrices, las paredes agrietadas y derrumbándose bajo la lluvia de golpes dorados. Gritó, agitando las manos. Lo siento. Tai Lun, sin embargo, permaneció inmóvil, con la mirada fija en Shifu. Había venido a ver a su antiguo maestro, pero no le salían las palabras. Por fin, tras lo que pareció una eternidad, Tai Lun habló. El daño se puede reparar más tarde. Pero este combate debe continuar. Po se giró hacia él con sorpresa en los ojos. Shifu, sin embargo, espetó. ¿Y tú quién eres? Eso puede esperar, dijo Tai Lun secamente. Po observó el fuego en sus ojos y luego habló con firmeza. Maestro Shifu, y terminemos el partido. Shifu frunció el ceño, sopesando la seriedad de ambas posturas. Finalmente, asintió con reticencia. Cerca de allí, Mono se acercó a Tigresa. ¿Quién es ese? ¿Y qué clase de animal es? No estoy segura de su identidad, admitió Tigresa, sin apartar la vista de Tai Lun. Pero se declaró humano. Mono parpadeó. ¿Un humano? Es la primera vez que oigo eso. Los demás estaban tan despistados como él. Mientras tanto, Po y Tai Lun volvieron a tomar sus posiciones. En un abrir y cerrar de ojos, Tai Lun se abalanzó hacia adelante. Esta vez, su velocidad fue mayor que antes, aterradoramente. Tras él, estalló un fuego azul, impulsando su cuerpo con un impulso explosivo. Po no tuvo tiempo de prepararse. La embestida lo azotó como una tormenta. La ferocidad de Tai Lun había alcanzado un nuevo nivel. Sus puños ahora estaban envueltos en abrasadoras llamas azules. Cada golpe quemaba el pelaje de Po, le quemaba la piel. Po gritaba mientras luchaba por defenderse, con cada bloqueo sacudiendo su cuerpo. El fuego ardía cada vez con más fuerza. Po se dio cuenta de que no podía seguir defendiéndose, no contra esto. Con un rugido, estrelló su puño dorado contra el suelo. Se abrieron grietas en el suelo del palacio de Jade mientras una ola radiante de energía se expandía hacia afuera, lanzando a Tai Lun hacia atrás. Po saltó con una agilidad inédita, aterrizando en la pared del palacio de Jade. Miró a su oponente conmocionado, jadeando. ¿Qué pasa con ese fuego? Tai Lun solo gruñó. Apretando los puños, atacó a Po. De la punta de su golpe, surgió una enorme ola de fuego azul, que rugió por el patio. Po abrió los ojos de par en par, con un destello de miedo. Giró sus patas en círculos, conjurando un escudo dorado, con la forma del símbolo del yin yang brillando en el aire ante él. El torrente de llamas se estrelló contra el escudo, presionándolo hacia Po. Este gritó, esforzándose con todas sus fuerzas. Entonces, el escudo estalló en chispas doradas al disiparse la ola de fuego. Los dos guerreros se miraron fijamente, sin ceder. Las patas de Po brillaron con una luz dorada al desatar una docena de rápidos golpes con la palma. Tai Lun contraatacó, respondiendo con docenas de fulgurantes ondas de fuego azul. Sus ataques colisionaron en el aire, explotando en ráfagas que sacudieron el palacio de Jade. Desde un costado, Shifu, Zen y los 5 furiosos observaban con una mezcla de asombro y temor.
El extraño intruso blandía un fuego azul místico y luchaba contra Po en igualdad de condiciones, quizás incluso repeliéndolo. Todos podían verlo. Po no se contenía. Lo estaba dando todo. Pero Tai Lun no había terminado. Al ver el punto muerto, desató llamas desde sus pies, impulsándose hacia el cielo. Girando en el aire, dio una voltereta y desató una lluvia de fuego sobre Po. El panda se tambaleó, saltando a un lado justo a tiempo cuando un muro de fuego quemó el suelo donde había estado. Apenas Po recuperó el equilibrio cuando vio a Tai Lun descender hacia él como un meteorito, con un fuego azul que lo seguía como un cometa. Apretando los dientes, Po se agarró el vientre, listo para usarlo como escudo y reflejar el golpe, el mismo movimiento que había usado para derrotar a Tai Lun hacía mucho tiempo. Pero Tai Lun lo vio. Lo recordó. Ese movimiento lo había lanzado una vez por encima de las nubes. Con un giro repentino en el aire, giró alrededor de Po y aterrizó detrás de él como un rayo. Antes de que Po pudiera reaccionar, el puño de Tai Lun se estrelló contra su rostro. Le siguió una triple patada, rapidísima, y luego un puñetazo final y demoledor que lo envió volando por el patio. Los espectadores quedaron boquiabiertos. El cuerpo de Po se estrelló contra la piedra, rodando dolorosamente mientras luchaba por levantarse. Shifu abrió mucho los ojos, no al ver a Po, sino a los movimientos de Tai Lun. Le resultaban familiares, aterradoramente familiares. ¿Te dijo su nombre?, preguntó Shifu en voz baja y urgente. Tigresa asintió, aunque la incertidumbre nublaba su rostro. Sí, pero no estoy segura de si decía la verdad. Dijo que se llamaba Tai Lun. A Shifu se le encogió el corazón al oír esas palabras. La sorpresa y la incredulidad lo invadieron, pero no había tiempo para pensarlo. De vuelta en el patio, Tai Lun se irguió, observando al viejo y maltrecho guerrero dragón. Un rayo comenzó a crepitar alrededor de su cuerpo. Levantó 2 dedos. Su postura transmitía una sensación mortal. Con un gruñido, arremetió hacia adelante, desatando el mayor ataque de relámpago que jamás había conjurado. Los ojos de Po se abrieron de par en par, horrorizado, al ver el rayo azul atravesar el aire hacia él. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para el final. Desde el margen, Zen y los 5 furiosos gritaron de terror. Pero el rayo pasó junto a Po y se dirigió directo hacia las montañas distantes. El rayo impactó contra la cima de una montaña y, con una explosión atronadora, la cima se hizo añicos. Cuando el polvo se disipó, la cima de la montaña simplemente desapareció. Todos se quedaron paralizados, contemplando la devastación en un silencio atónito. Sabían que, si ese ataque hubiera alcanzado a Po, no habría sobrevivido. Lo habrían enviado directamente al reino de los espíritus. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.